Bueno, a pesar de la aprobación de la reforma judicial, jueces, magistrados y trabajadores ya cumplieron 9 días del plantón que instalaron en Paseo de la Reforma. La mañana de hoy instalaron un templete y sonido para ofrecer discursos. Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, alzó la voz y advirtió sobre las consecuencias de esta reforma y la eventual elección de jueces. Ante ello, hizo un llamado a sus colegas a no rendirse, a utilizar todas las herramientas legales posibles para defender la independencia de la institución. Incluso acudirán a organismos internacionales para que los ayuden. Esta noche algunos comenzaron el retiro del campamento para trasladarlo ahora al que está en San Lázaro, que eso es importante. Es decir, porque, bueno, va a ser un ir y venir, van a buscar dónde puedan ser escuchados. Y le hemos pedido a Juan Javier Jiménez Alcántara, secretario del Cuarto Tribunal, colegiado en materia penal, pues hablar del tema. Juan Javier, te saludo con gusto de nuevo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buena noche. Saludos a tu auditorio. Gracias de nuevo por la plataforma. Por favor, al contrario. A ver, yo diría que para plantearlo de una manera clara, estamos ante una política de hechos consumados. O sea, ¿por qué? Porque las cámaras, el presidente está corriendo para firmarle, los congresos de los estados, como sabes, todo el mundo presume que fueron el primero que aprobaron, sin ni siquiera, lo vuelvo a reiterar, leer el documento, sino simplemente aprobarlo casi en automático. Pero de cualquier manera estamos ante eso. ¿Qué va a pasar con el movimiento? ¿Les han estado pagando? ¿No les han estado pagando? ¿Qué es lo que va a suceder con ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar? Te diría algo, no crees que voy tan lejos, de aquí a diciembre, Juan Javier. Pues mira, en principio nosotros nos seguimos reagrupando, nosotros seguimos buscando una plataforma que nos permita abrir un canal de comunicación con el legislador para fines de que nos puedan escuchar previamente emitir más bien concretar la reforma judicial que, como tú dices, parece ser que el logro en las legislaturas locales es aprobarlo sin leerlo, sin reflexionarlo. Creo que como sociedad merecemos un poco más, con independencia de nuestros derechos como trabajadores. Nosotros, en efecto, como lo había dejado muy claro desde hace tiempo aquí contigo, nosotros correlativamente a estas posiciones seguimos trabajando. Nosotros seguimos trabajando y correlativamente por el momento seguimos devengando un salario. Seguimos trabajando con guardias de carácter urgente, con asuntos de carácter urgente, para no dejar de lado nuestro compromiso con la sociedad. En ese sentido, como lo anuncias, en efecto, ya hay una movilización del Senado. A ver, ahí ahí estamos, adelante, se nos perdió. Va a haber una movilización del Senado y ahí fue donde nos quedamos congelados, Juan Javier. Hubo una reagrupación, no movilización por el momento, una reagrupación para justamente cerrar filas, porque teníamos estos dos frentes como una posición de negociación o como dos frentes que nos permitían negociar, que es en el Congreso y que es en el Senado. En ese sentido, derivado de que ya concluyó el proceso legislativo, pues estamos ahorita posicionados frente a Cámara de Diputados. Pues, a ver, ¿y ahora qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Cuánto tiempo mantenerse en esta circunstancia? Nosotros, bueno, la posición de lucha. Nosotros estamos muy claros en cuanto a qué es lo que queremos, por qué lo hacemos y para qué lo queremos. Entonces nosotros estamos sostenidos en nuestra posición para fines de, insisto, abrir un canal de comunicación con el legislador, porque este proceso legislativo aún no concluye. La reforma judicial, pese a que pueda materializarse en la Constitución, todavía viene una reglamentación. ¿A qué me quiero referir con una reglamentación? Me refiero a que deben de venir leyes secundarias que establezcan las reglas de cómo se va a operar esta reforma constitucional. Y ahí es donde todavía podemos, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del Poder Judicial de algunos compañeros que coincidimos con esto, pues negociar precisamente el respeto a algunos derechos laborales, el respeto a los máximos derechos laborales a los que podamos aspirar, porque al final del día, pues la posición del partido en turno, el mayoritario en turno, ha sido concluyente en cuanto a que no les interesan los derechos de los trabajadores, pese a que hipócritamente el discurso sea distinto. No, pues han dicho que hicieron una propuesta y que la aceptaron en el Pleno de la Cámara de Diputados. Lo dijo Arturo Avilés, a mí el diputado me lo dijo, de Morena, que es el vocero de Morena.
Quizá una propuesta en No, beneficio de ustedes en relación el- a las condiciones de trabajo y a indemnizaciones y a toda una serie de cosas. no, en principio, vamos, para ser muy técnicos, las condiciones de trabajo no se negocian con el partido político en turno. Las condiciones de trabajo se negocian con el patrón Ok. y eso será en años futuros, bueno, meses futuros incluso. Pero no, para nada. Aquí, lamentablemente, discúlpame el lenguaje, pero el discurso hipócrita en ese sentido radica en que, si bien es cierto, dicen que están cuidando o están tutelando los derechos de los trabajadores, la realidad es que esto no es así. Porque en principio nos quitan todo el esfuerzo, todo el mérito que hemos invertido en la carrera judicial para poder llegar a ser lo que pretendemos ser en contexto de nuestro proyecto de vida, pero adicionalmente desaparecen algunos fondos, algunos recursos, algunos fideicomisos que participan de recursos de cada uno de los trabajadores, que tienden a ser prestaciones de cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde está ese discurso? Por eso la hipocresía. Es decir, ¿dónde está aquel? Ese es un discurso vacío, en el sentido de que pretenden cuidar un derecho de un trabajador cuando la realidad dista mucho de eso. Oye, a ver, déjame plantearte, ¿quiénes son quienes tomaron ayer el Senado, eh? Aquí quiero dejar algo muy en claro en principio. Desde el Poder Judicial de la Federación no se inició ninguna acción para ingresar al Senado. Como lo comentamos a través de múltiples canales de comunicación, en todo momento se anunció que la agenda de manifestación era pacífica y tenía la única finalidad de defender las conquistas democráticas en México en principio, sin olvidar desde luego nuestros derechos como trabajadores. Aclarado esto, entonces quiero ser claro en cuanto a que desconocemos quiénes hayan sido los que impulsaron esta acción, pero por ahí he escuchado mucha crítica para los trabajadores del Poder Judicial, para mis compañeros, y quiero decirle a todo México que esas personas que hoy se les critica, se les descalifica, a muy pronto se les va a extrañar, porque aunque como institución tenemos defectos impulsos en la desesperación de que nos escuchen por respaldar acciones que, insisto y aclaro, no surgieron desde el Poder Judicial, me parece perfectamente justificables cuando en un proceso legislativo secuestrado, inconstitucional, con pactos de impunidad pretenden echar a la basura una vida de esfuerzos, méritos y sacrificios de cada uno de los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, si bien es cierto, ahí en las imágenes podemos tal vez, porque yo no los identifico, identificar a algunos compañeros del Poder Judicial, desde el Poder Judicial de la Federación no se inició esta acción. Bueno, oye, a ver, ¿se van a la Cámara de Diputados o qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir en reforma? ¿Cuáles son las siguientes, la ruta crítica de lo que viene? Entendiendo que la ruta crítica se va haciendo casi que día con día, Juan Javier. Sí, claro. Mira, el termómetro cambia todos los días. Claro. Esperábamos una respuesta favorable del Senado. Lamentablemente, el pacto de impunidad del partido político con ciertos actores impresentables, pues nos lleva a que ya se haya aprobado en el Senado de la República, pero no emprendemos una nueva acción en el Congreso, no emprendemos una nueva acción en diputados. Las acciones eran correlativas. Senado y diputados estaban de la mano, entonces ahorita nos reagrupamos en donde en principio surgió el primer posicionamiento de nuestro ejercicio de protesta. Entonces vamos a reagrupar filas, vamos a emprender reflexión, vamos a analizar qué es lo que debemos de hacer y vamos a seguir insistiendo en la apertura de un canal de comunicación, porque de ahí venimos, somos personas de carrera judicial, somos personas que nos dedicamos al esfuerzo, que venimos del esfuerzo. Entonces vamos a seguirnos esforzando día con día para abrir un canal de comunicación y que nos sean escuchados para poder concretar esta reforma judicial. A ver, ¿qué piensas, Juan Javier? ¿Qué piensan? ¿Qué han reflexionado de la forma en que se aprobó en el Senado la reforma al Poder Judicial? El caso de un senador que su papá lo detienen, el senador no asiste, otro que pide, llega el suplente y luego de que llega el suplente a las 6 horas se ve el suplente porque viéndolo bien ya llegó el hijo que no tenía problemas en la columna. ¿Qué les suscita eso y qué les da como elemento, como para la protesta, pero diría yo también para la impugnación de lo que está sucediendo en relación a la aprobación de la reforma al Poder Judicial? Este mensaje es para todos nosotros, incluso para mí. México merece más. México merece un legislador
con una estatura moral distinta. Entonces, en efecto, la reforma judicial se aprobó en el Senado con un pacto de impunidad, utilizando toda la fuerza del Estado para amedrentar a los partidos de oposición. Hoy por la mañana me parece que el presidente anunció que está de acuerdo con que se haya aprobado la reforma judicial, incluso con el voto a favor de personas impresentables socialmente, incluso impresentables para su propio partido. Es decir, para el autoritario, el fin justifica los medios. Eso pone en evidencia desde mi perspectiva que el partido mayoritario en turno tiene toda la intención de generar impunidad con el único fin de vender una mentira hipócrita de nuevo, en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación existe corrupción que genera impunidad. Es decir, me parece ser que se está proyectando en el Poder Judicial de la Federación. Esto, a su vez, correlativamente al margen del escrutinio o del juicio social que nos deja a todos, nos permite también someter en una instancia internacional violaciones al proceso legislativo. Ya sucedieron violaciones al proceso legislativo con diputados. El proceso legislativo con diputados es muy cuestionable, la transparencia, quiénes votaron, si eran los que estaban votando, en qué sentido votaron, no lo sabemos. Eso es un vicio sustancial en el proceso legislativo. Lo mismo habrá de pasar con senadores en el sentido de cómo garantizaron la seguridad de que el Senado votara de forma independiente. Insisto, desde mi perspectiva, creo que aquí es palpable un pacto de impunidad y es palpable el uso de la fuerza del Estado para precisamente apoyar la agenda del partido mayoritario en turno. A ver, cerremos ¿Sabes, Juan Javier? Voy a decir algo muy obvio, pero ¿sabes que si a ustedes los hacen a un lado, habrá detrás de un Juan Javier como 30 que quieren entrar? ¿Qué hacer con eso que parece de repente desmoralizador, un desazón total, a sabiendas de que, híjole, vivimos en una sociedad de lávese y úsese, ¿no? Entonces son 50,000 los trabajadores, son 5,500 los cargos que se van a elegir. Y de repente, pues a ti les importa poco que tú lleves 30 años, te hacen a un lado 25. A ver, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cómo reflexionar todo eso? Ustedes, trabajadores, que entiendo que hay corrupción, entiendo que hay problemas, pero que llevan una carrera. ¿Hay tanto nepotismo, como dicen, en el Poder Judicial? ¿O qué es lo que alcanzas a ver? Reflexiona sobre todo esto, si no te importa, Juan Javier, para cerrar la conversación. Claro, en las palabras de un ministro en retiro, les podría decir a aquellos legisladores que no saben de lo que estamos hechos. Nosotros estamos hechos, como te digo, del esfuerzo, nosotros estamos hechos de la dedicación y nosotros nos sabremos de reinventar. Nos sabremos de reinventar incluso en las propias filas del Poder Judicial de la Federación, porque el Poder Judicial de la Federación no lo habrá de hacer un juez del bienestar, no lo habrá de hacer un magistrado del bienestar, no lo habrá de hacer un juez politizado. Nosotros, comprometidos con nuestra institución, las personas que habremos de permanecer o no habremos de permanecer en la institución, tendremos siempre el compromiso de alcanzar las máximas de la justicia, la mayor expectativa de garantías en la justicia. Entonces, en ese sentido, hablando por mí, en efecto, yo estoy consciente que el lugar es rentado, pese a que yo haya invertido toda mi vida, que yo haya invertido 15 años de mi vida como proyecto de vida. Al final del día, en lo que pudiera coincidir es que este lugar es rentado y que en efecto hay muchas personas atrás de mí. Si yo permanezco en esa institución, la garantía o el compromiso para mí con la sociedad es que siempre he de dar lo mejor posible y siempre he de seguir estudiando la forma que lo he hecho siempre. Creo que este discurso es de todos. Desafortunadamente, la politización del cargo de juez, la politización del cargo de magistrado no garantiza que mi propuesta estudiada, mi propuesta conforme a la ley, mi propuesta conforme a la Constitución, sea la que prospere en la firma de un titular, en la firma de un juez, porque a lo mejor la agenda de ese juez politizado será otra. En ese sentido, creo que en las filas del Poder Judicial habrá de permanecer gente muy preparada, habrá de permanecer gente que, pese a todo y con todo, habrá de sobreponerse a que le hayan diezmado su carrera judicial. Y en ese sentido, pues creo que habremos de salir adelante, necesitamos salir adelante, incluso frente a la agenda de un partido político. En cuanto al nepotismo, hay estudios muy serios del Consejo de la Judicatura Federal, hay estudios que incluso impulsó un agente del
un elemento del personal de la presidencia que ingresa, en donde precisamente se habían adoptado algunas medidas para reducir el nepotismo, se habían garantizado algunas reglas para reducir el nepotismo y todo iba viento en popa. Sin embargo, paradójicamente, después viene una reforma anunciando que el nepotismo en el Poder Judicial pues sigue estando presente. No, creo que el nepotismo del Poder Judicial, así como en otras instituciones, así como en la presidencia, como en la Suprema Corte de Justicia, con una ministra que tiene muchos familiares en el gobierno, creo que en efecto es un problema que hay que atender, que hay que abatir, pero me parece que esa no puede ser la justificación para esta reforma judicial. No encuentra correlación y no encuentra coherencia. Juan Javier, seguiremos conversando, seguiremos viendo por dónde van y qué andan haciendo, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Siempre con gusto, Javier. Muy buena noche a tu auditorio. Que descanses, buenas noches. Gracias.